Asambleísta Henry Cucalón. Buenas tardes, señora vicepresidenta encargada de presidir la sesión, señoras y señores legisladores. Los causantes de desequilibrar las finanzas del país, producto de su administración ineficiente y de su voraz gasto público, hoy proponen una ley de equilibrio para las finanzas públicas que encubre el descalabro y dar un zarpazo tributario que desnuda la desesperación de un gobierno sin rumbo y que en ese sentido se le fumó hasta el milagro. Y para variar lo hacen por la vía económica urgente cuando lo único verdaderamente urgente es el cambio del modelo económico. Mientras el gobierno gozaba de la bonanza de los altos precios del petróleo, todo el éxito se atribuía al proyecto político. Ahora que los precios cayeron, lamentablemente, pero algo previsible, porque también pueden bajar, le echan la culpa a factores externos. No es que el modelo estatista colapsó, sino como siempre, fieles a la teoría de la dependencia, son factores exógenos. Son incapaces de reconocer la realidad, incapaces de asumir su responsabilidad ante aquello y del forma y manejo del tema económico. Sus dogmas y taras contra la empresa privada fueron mensajes letales para crear confianza. Sus leyes abusivas no fomentaron el empleo y cuando trataron de hacerlo por la vía del dirigismo estatista, empeoró aún más. Son incapaces de reconocer y son necios de que la prosperidad, tanto el empleador como el trabajador, no son excluyentes, son vías que se complementan para llegar al progreso. La creación de riqueza y trabajo van de la mano, así de simple. En esta misma línea de seguir buscando culpables, una de sus muletillas preferidas ha sido la dolarización. Ahora veo que ya al final del mandato, por vía legislativa, con puntos y comas, quieren darle vida a la misma, diciendo que sí apoyan la misma, cuando todos sabemos cómo han venido manifestando sus reparos, sin reconocer que la dolarización ha sido un baluarte para el desarrollo económico del Ecuador, que ha mejorado ostensiblemente la calidad de vida de los ecuatorianos. Este proyecto de ley es un cuenteo tributario, un pantallazo para esconder la metida de mano, sobre pretexto de algo loable, como es la salud de los ecuatorianos, para subir los impuestos y afectar el bolsillo de los ecuatorianos. La única verdad es que esta es una clara medida de corte fiscalista y recaudatorio, aceptado ya de forma unánime por la mayoría oficialista, en vista de que se encuentran las arcas vacías y se necesita liquidez, inclusive no solamente para el tema de grandes proyectos de salud pública, lo cual es correcto, campañas de prevención, sino inclusive para gasto corriente. Las subidas de impuestos, colegas legisladores, lo que hacen es premiar a un gobierno ineficiente y ese sí con problemas de obesidad, mientras castiga al pueblo, es decir, a los consumidores y por tanto a la empresa privada. Afectando el consumo, se afecta la inversión y por tanto el empleo. Los que siguen creyendo que la salida para la crisis es subir los impuestos y aumentar la deuda, ratifican un modelo y una fórmula fracasada, porque el resultado ya lo conocemos: más pobreza, desempleo y un pueblo goleado. Subir los impuestos no ayuda a crecer ni a superar épocas de apremio y crisis. Lo que sí hace es amilanar y denostar
y a aniquilar el espíritu emprendedor y también, como no puede ser de otra manera, depredar la iniciativa privada. Han dado marcha atrás en lo que respecta a gravar las pensiones jubilares. Me parece correcto. Dicen que es por respetar la Constitución. Teoría novedosa que no la aplicaron con el tema de las utilidades de los trabajadores, artículo 328 de la Carta Magna. Y asimismo han dado marcha atrás con la pretensión del manejo del presupuesto de la Seguridad Social. Se han acordado que es autónomo por la Constitución. Qué bien, aunque de forma tardía, que quieran respetarla cuando no se han cansado de ultrajarla. Asimismo, ahora que desnudan sus flaquezas, no les importa afectar a grupos vulnerables como discapacitados y adultos mayores. Por una mala aplicación de la norma en estos momentos se sirve de excusa perfecta para, en vez de mejorar y ser más eficientes, no generalizar y afectar esos derechos que reconocen algunos miembros de la mayoría oficialista en un claro detrimento ciudadano a favor del estatismo. Como no podía ser de otra manera, no podían faltar pues las cantaletas sobre el tema de las asignaciones de los gobiernos locales. Siguen insistiendo en el tema de la dependencia del gobierno central, cuando no solamente que están atrasados con las obligaciones que son predecibles y automáticas, artículo 5 del COTAC, sino que son asignaciones producto de las rentas de las ciudades que se cobran a través del Estado, protegidas por la Constitución y por la ley. No son antojo, ocurrencia del presidente de turno. No tiene que ver con el gobierno central, porque los gobiernos locales, y me he cansado de repetirlo en este pleno, son tan gobierno con menores competencias, eso sí, que el gobierno central, y son también parte del Estado. Ya de forma tardía no terminan algunos de convencerse de que el gobierno central y el Estado no es lo mismo. Hay otros que se confunden hasta con el partido, pero no son lo mismo. En ese sentido, quieren ahora, con esta reforma, que es atentatoria y un tapetazo a todo punto de vista, hacer dos cosas. Uno, cuando los precios del petróleo estuvieron altos, nunca reliquidaron las asignaciones de las ciudades que se cobran a través del Estado y que el gobierno central es recaudador. Nunca lo hicieron. Ahora que están con pérdidas, vienen con esta fórmula, que podría tener lógica. Entrego conforme a lo que recibo, pero hay una pequeña salvedad de seguridad jurídica y de confianza, porque sería un precedente nefasto hacerlo en el actual ejercicio económico con una retroactividad soterrada. Cualquier reforma legal en este sentido debe ser para lo venidero, es decir, para el próximo ejercicio económico, y no porque fuera o no afectar el tema de los municipios con el tema del presupuesto, sino que ya están en plena ejecución obras y servicios a favor de los ciudadanos a lo largo y ancho del país. Esos son los directamente afectados con esta interpretación de carácter legal. Pero lo importante, dejemos a un lado ese concepto de la dependencia. Los gobiernos locales son autónomos, pero esas rentas son de las ciudades. Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, la salida a los problemas económicos no pasa por impuestos, parches, ni por seguir insistiendo en fórmulas fracasadas. Peor aún, queriendo seguir ajustando el cinturón al pueblo y no al gobierno central en ese sentido. La salida pasa por un cambio radical del modelo económico de apertura que crea en la inversión, que crea en la confianza, que crea en la seguridad jurídica, que pueda tener todo tipo de inversiones nacionales y extranjeras y definitivamente y bajo ningún concepto con cualquier medida de despojo que constituya un zarpazo tributario adicional. Gracias.